Hola, hola fusionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Ludus para el canal. En el día de hoy vamos a estar revisando las 3 mejores cartas épicas que hasta en algunos casos son mejores que las legendarias para que ustedes, los que están empezando y los que tengan ahí un poquito de orito juntado y guardado, puedan invertir en estas cartas porque les puedo asegurar que les van a rendir y mucho. No solamente para salir de lo que son las arenas, sino también para después utilizarlas dentro de lo que son las ligas. Estamos hablando de ligas altas, donde las épicas siguen funcionando muy bien, especialmente estas 3. Seguimos a la espera de lo que es la última actualización. Hubo muchos bugs dentro del juego, por eso los devs están corrigiendo todos antes de seguir largando la actualización, y por eso es que traemos este video del día de hoy. Y como siempre, antes de arrancar justamente con este video, les sugiero que se suscriban, que activen la campanita, que dejen un buen like y que compartan el canal con sus amigos para no perderse absolutamente de nada dentro de lo que es Ludus. Y ahora sí, sin más, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Arrancando lo que es el primer top 3 que tenemos en el canal, y en el puesto número 3, por supuesto, tenemos al Brujo, una carta épica sumamente interesante, probablemente dentro de las épicas la que mejor se lleva en términos de daño, y si necesitan justamente una unidad que tenga buen daño y que tenga utilidad, el Brujo es la carta indicada. El Brujo tiene muy buen daño, buena vida también, y obviamente vamos a intentar ubicarlo dentro de lo que es la tercera o cuarta línea. El Brujo en este caso no solamente nos va a aportar daño, sino también nos va a aportar utilidad. Y es que si analizamos justamente su descripción, nos vamos a encontrar que, leyendo textual, el Brujo inflige casi 90.000 de daño a 2 enemigos, les provoca miedo y hace que se muevan sin rumbo durante 2 segundos. Similar a lo que puede hacer una carta, por ejemplo, como es Ojo Ultra Rojo. Y es que además obtiene 20 de energía en cada baja de un aliado. Cada vez que se muera una tropa aliada, el Brujo va a ganar una pequeña suma de energía para poder volver a utilizar su definitiva. Ahí, como lo estamos viendo en pantalla, el Brujo no solamente mete buen daño, como les decía antes, sino que también aplica el Fear a 2 tropas enemigas, lo cual nos va a dar un poquito más de tiempo para que el Brujo pueda seguir metiendo daño y obviamente el resto de héroes dentro de la composición. Pasemos ahora al puesto número 2, y es que si estás necesitando un tanque por sobre lo que puede ser el Tecno Golem, bueno, tenemos la opción de Sebastión. Sebastión, carta épica, te digo, hoy en día es la carta épica que más me cruzo en mis rivales, aún en ligas sumamente altas. Sebastión es un tanque tremendo, puede absorber grandes cantidades de daño, y si leemos su descripción nos vamos a encontrar con que provoca incitación a los enemigos que haya en una zona contigua extensa durante 3 segundos y genera un escudo durante 10 segundos con 178.647 puntos de salud, más 23.381 puntos de salud por cada enemigo que sufra incitación. Ustedes me preguntarán, ¿qué es incitación? Bueno, los enemigos que sufran incitación no pueden atacar a otros héroes ni usar habilidades. O sea, prácticamente, si no tenemos a Kitsune, si el Tecno Golem no nos termina de rendir, necesitamos un segundo tanque, lo que va a hacer Sebastión no va a drenar energía, pero sí, una vez que utilice su definitiva, va a negar el ataque y va a negar las habilidades de los rivales que encuentran en esa zona, que es el círculo ese verde, en el cual Sebastión utilice su definitiva. Con lo cual, no solamente tenemos un tanque que puede absorber grandes cantidades de daño, van a ver también en la estadística que puede meter también buen daño. Sebastión no es que no pegue, sino que tiene buen daño, pero además le va a negar la opción, gracias a la utilidad que tiene, de poder atacar y poder utilizar las habilidades a nuestros enemigos, lo cual, si lo ubicamos bien o si conseguimos 2 Sebastiones dentro de lo que son los extremos del tablero, vamos a conseguir que Sebastión le deniegue la habilidad y el daño a más de un héroe enemigo. Y pasemos ahora con el puesto número 1, y sí, me imagino que muchos de ustedes ya saben a qué héroe me refiero. Estamos hablando de El Genio. Para mí, un héroe que tranquilamente podría ser una carta legendaria. El Genio yo prácticamente lo utilizo en todos mis mazos. He charlado con los chicos del clan de Tocino Fusión, clan top dentro de lo que es el clan, el top global de clanes dentro del juego. Y es que el Genio tiene absolutamente
todo lo bueno que uno le puede pedir a un soporte. Y es que además mete muy buen daño. Si van a la estadística, el genio hace absolutamente todo bien. Si nos dirigimos a la descripción, el genio otorga regeneración a 3 aliados durante 3 segundos y recuperan casi 30.000 de puntos de salud y además 420 de energía. O sea, prácticamente el genio nos va a curar a nuestros aliados, va a meter buen daño también. De hecho, hay potenciadores de combate que aplican en llamas a los rivales, con lo cual no deberían sorprenderse si al finalizar la partida y ven la estadística dentro de lo que ha sido cada una de las rondas, el genio mete grandes cantidades de daño, y esto es gracias a los potenciadores, y además les da un poquito de energía, que en realidad no es un poquito, 420 de energía es una barbaridad, con lo cual nuestras tropas van a poder ultear muchas más veces que las tropas rivales. El genio es, sin duda alguna, el puesto número 1, se mantiene dentro de este top y dentro de las tier list, porque además lo que no son cartas legendarias no suelen tener cambios de balance, con lo cual hace que tanto el brujo como Sebastión como el genio, los 3 héroes épicos que tenemos dentro de este top, no tengan ningún tipo de problema de permanecer dentro del meta, de seguir cumpliendo cada una de sus funciones, y en caso de que no tengan X héroe legendario, puedan reemplazarlo justamente por estas 3 cartas. Y como les decía antes, si son jugadores que recién están comenzando, inviertan en estos 3 héroes, porque más allá de no tener legendarias, o que les pueda llegar a faltar alguna legendaria, o que sea preferible tener legendarias dentro de tu deck, estas 3 tropas siempre van a ser un comodín extra para poder utilizarlas dentro de tus partidas. Y ahora sí, para ir finalizando lo que es el video, no olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir con sus amigos, activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Y además, si les gustan estos top, déjenme en los comentarios qué otros top les gustaría ver y si están de acuerdo, obviamente, o agregarían alguna carta épica dentro de este top. Mi nombre es Nachitus y nos vemos en un próximo video. Adiós.